A cambiar de tema, saludo con gusto al periodista y evidentemente columnista Julio Hernández Astillero para hablar, porque además es el coordinador del libro El México que se avecina. El México que se avecina. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, mucho gusto. Gusto de saludarte, Paco Ramírez. Buenas noches. Gracias, Julio. A ver, dime, ¿cuál es el México que se avecina? Bueno, pues es el esfuerzo, por principio, el esfuerzo que hemos hecho 11 periodistas bajo la coordinación mía para tratar de avisorar qué es lo que viene en este México. Viene desde el punto de vista de quienes concurrimos en este libro, pues lo que viene es una situación no tan promisoria como al inicio del gobierno del presidente López Obrador, sino todo lo que implica tanto el desgaste del poder, la disminución de la esperanza colectiva, como hechos muy concretos como son la pandemia, el coronavirus, pues, y las consecuencias económicas. En ese sentido, planteamos en este libro, El México que se avecina, pues que las metas y las expectativas deben mantenerse con mucha prudencia y manejarse incluso a la baja, en un esquema en el cual ni siquiera pudimos saber si la 4T, así llamada, pudo haber cumplido sus promesas y sus objetivos, porque la pandemia y la crisis económica han restringido la viabilidad de esos proyectos. Interesante, interesante. Son 11 destacados periodistas: Elisa Lanís, Arturo Cano, Álvaro Delgado, Jesús Esquivel, Frida Guerrera, Alejandro Páez Varela, Ricardo Rafael, Carolina Rocha, Arturo Rodríguez, Claudia Villegas y bueno, por supuesto tú, Julio Hernández. Julio, tú arrancas eres el primero en escribir y hablas del tema de la 4T. Concretamente, ¿cómo se ve? Mira, lo cual me ha acarreado muchas críticas, algunas muy subidas de tono, pero yo desde el principio, desde los tiempos electorales, yo he señalado que la 4T no ha sido más que una estrategia de propaganda política. Ninguna transformación política puede ser declarada antes de que inicie, sino que es un proceso que más adelante la historia habrá de decir si hubo una verdadera transformación nacional. En ese sentido, pues me parece a mí que el hablar de cuarta transformación ha sido un cliché de mercadotecnia política, pero no una propuesta real de cambio de régimen. Creo yo que hay un esquema en el que se busca remozar el sistema político mexicano, quitarle las partes más oscuras y negativas y tratar de plantear algún tipo de cambios en ese sistema político mexicano. Entonces, la 4T como tal creo que no puede ser juzgada con criterios muy estrictos, pero lo que prometió el presidente López Obrador, eso sí, no se va a lograr, no hay las condiciones económicas y sociales y hay que analizar qué es lo que viene, qué es lo que se avecina en un México que tiene que decidir ya en estas elecciones de junio hacia dónde va la orientación, continuidad del proyecto obradorista o ciertos contrapesos o disminución de la presencia de la fuerza obradorista. A ver, tocaste un tema de las elecciones. Yo te quisiera preguntar, porque ha sido un tema polémico de las últimas semanas, el meter la mano del presidente en el proceso electoral. ¿Ves este caso, ves esta situación que se vaya a dar? Veo que estamos ya hoy mismo, varias de las noticias nos muestran que estamos en un choque político, en una batalla política entre un grupo que tiene todavía el poder del Instituto Nacional Electoral, encabezada esta porción por Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y la embestida de Palacio Nacional, de Morena, en el sentido de buscar la destitución del propio Lorenzo Córdoba. De tal manera que creo yo que se vienen tiempos de mucha de litigio, de beligerancia, de confrontación, y ojalá y esto mantenga la legitimidad de los resultados electorales del próximo junio y no vaya a afectar esto un proceso tan delicado como es siempre el electoral. Déjame en este sentido
sientes que es, hablabas tú del momento de cambio y el título del libro lo pone muy claro, el México que se avecina. ¿Sientes que después del 6 de junio, el día del proceso electoral, las cosas van a ser diferentes, van a cambiar, tendrán un efecto? Mira, yo mucho me temo que las elecciones de junio solo sean una plataforma de lanzamientos múltiples de proyectos y de confrontaciones que no van a terminar de aquí hasta la próxima sucesión presidencial. Es decir, terminando el proceso de la votación en sí de junio próximo, pues esperemos que ahí quede y que no haya un largo conflicto postelectoral. Pero suponiendo que todo quede ahí bien, sigue luego la recolección de firmas que harán seguramente los adversarios u opositores del obradorismo para convocar a analizar la posibilidad de ratificar o no la estancia del presidente de la República, que eso sería en 2022. Y de ahí nos vamos, pero tendidos, Paco, a lo siguiente, que es ya la elección presidencial de 2024, de la cual hoy mismo tenemos ya algunos hervores que nos adelantan claramente que va a estar muy calientito todo ese proceso. Pues estaremos platicando de todo ello. Julio Hernández Astillero, como siempre, agradecido, coordinador del libro El México que se avecina, editorial HarperCollins.